Hasta el día de hoy hemos visto, de manera de remembranza, que las cartas pastorales tienen un objetivo muy particular. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ha dado 3 cartas que se denominan pastorales. A uno de sus hijos en la fe, que es Timoteo, y al otro, que es Tito. Cronológicamente, escribió primera carta a Timoteo, luego a Tito, y posteriormente, ya al final de sus días, escribió la segunda carta a su hijo Timoteo. Por eso estamos viendo esto de forma cronológica, más no de forma la que tienes en tu libro, de forma convencional o tradicional. Hasta el día de hoy ya terminamos de estudiar la primera carta de Timoteo, porque para mí como pastor el Señor nos estuvo hablando, y incluso al consejo, pero particularmente a mí, de poder reestructurar, reordenar, poder corregir, por así decirlo, lo deficiente en nuestra arquitectura ministerial, ¿sí? Pastor, entonces lo que habíamos hecho estuvo mal siempre. No, tranquilo. Pero consideramos que siempre es bueno tomar un tiempo para hacer un paso atrás y ver qué es lo que está sucediendo y hacer algunas adecuaciones o mejoras, ¿sí? Para evitar caer simplemente en un tradicionalismo y decir, es que siempre lo hemos hecho así, es que siempre ponemos 4 sillas. Bueno, sí, pero ¿es lo que nos funciona? ¿No? Hablando en cosas muy básicas. Por eso el enfoque de nuestra iglesia local durante este 2026 es reconstruyendo, ¿sí? Reconstruyendo, reordenando, muy en el lenguaje de Pablo, a Tito. Por eso hemos tenido la cautela y en oración, créeme, no son decisiones, porque ya de bomberazo, tomémoslo de una vez y a la otra. No me mando solo en esta congregación, tomo consejo, les digo, oigan, está pasando esto, propongo esto, como ven, vamos a sumergirlo en oración y avanzamos, ¿de acuerdo? Porque en la multitud de consejeros hay sabiduría y yo ya me equivoqué siendo un menso. Teniendo errores y no quiero entonces repetirlos, sino aprender de ellos en cada momento, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí hemos visto el primer capítulo de Tito, el segundo capítulo de Tito, que han sido impresionantes, hermosos, porque ha podido darle forma a mucha de nuestra doctrina, incluso a asentar elementos que a lo mejor teníamos como olvidados en cuestión de la importancia del ser y del carácter. Porque es importante en un mundo en donde el carácter está totalmente por los suelos y nos estamos enfrentando a una nueva generación fragilística, ¿no? Una nueva generación donde le tiene miedo a la responsabilidad, le tiene miedo a los desafíos y entonces está generando una mentalidad pusilánime que no ayuda para nada y es totalmente disfuncional para el reino de Dios. Y eso en el cristianismo. Por eso hemos dedicado tiempo para estudiar primer capítulo y segundo capítulo. Vamos a ver el día de hoy el capítulo número 3. ¿Ya están ahí conmigo? Tito, capítulo 3. Lo voy a leer completo en la Nueva Biblia de las Américas, que es la versión que nosotros solemos estudiar. Para aquellos que nos acompañen por primera vez, pueden hacer sus ajustes. Nueva Biblia de las Américas, NBLA. Y vamos a leer Tito capítulo 3. Cuando ya lo tengas, dime amén, ya lo tengo, sí, aleluya, como tú quieras. ¿Sí? Nada más escuché 3, ¿ya? Perfecto. Bien, después de esto vamos a orar. La base de la salvación dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo,
que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Pero evita controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Al hombre que cause divisiones después de la primera y segunda amonestación, recházalo, sabiendo que el tal es perverso y está pecando, habiéndose condenado a sí mismo. Versículo 12. Cuando te envíe a Artemas o a Tíquico, procura venir a verme en Nicópolis, porque he decidido pasar ahí el invierno. Encamina con diligencia a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, para que nada les falte, y que los nuestros aprendan a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos ustedes. Vamos a orar. Bendito seas nuestro Señor Jesucristo, porque en tu misericordia y en tu bondad nos has salvado. Hoy podemos tener claridad de que la salvación no es por obras, sino ha sido por tu gracia. Señor, bendito seas, porque si de algo nos tenemos que glorificar, sea por Jesucristo, en el Evangelio. Háblanos, Espíritu Santo, en esta tarde. Háblanos a nuestro corazón a través de tu palabra. Y Espíritu Santo, muévenos para que pueda hacer un arrepentimiento en nuestro corazón en caso de ser necesario, un aliento o bálsamo de ser necesario, o una reprimenda a nuestro corazón de ser necesario. Espíritu Santo, háblanos por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Sana fe, sanas obras. Tito capítulo 3. Cuando yo escuché por primera vez esta porción en Horizonte Querétaro con mi pastor Quique Torres en su momento, hace 13 años, sana fe, sanas obras, me ayudó muchísimo a poder disfrutar de la vida, a poder disfrutar de la gracia, a poder disfrutar de mi vida cristiana, ya que por muchos años, y no sé si sea tu caso, por muchos años estuve esclavizado por la religión y un cristianismo acartonado, donde todo era de Dios, donde todo era del diablo. Ir al cine era del diablo, comer pan de muerto es del diablo, ver Goku es del diablo, ver Los Simpson es del diablo. Y bueno, entiendo por qué nuestros papás decían eso, pero incluso las tarjetas de crédito son la marca de la bestia, son del diablo. Entonces le achacaban todo a Satanás, cuando él fue ya vencido. Y esta teología simplista y derrotista genera una actitud de victimez en el cristiano. No, es que ¿para qué? Y no, así estoy bien. Y entonces nos dejamos guiar por todo lo que escuchamos. Incluso se llega a abusar este tipo de teología simplista, porque entonces se le lleva a las otras personas, en particular a las mujeres hace 20, 30 años, a poder sujetarse, aunque tenga sujeta, al marido, aunque le pegue. Aguántese que es hija de Cristo. Y usted, marido, golpéele más fuerte para que aprenda esta pecadora. Tristemente, esa es nuestra realidad en México. Esa es nuestra realidad en México. Pablo, aquí, ya nos ha dejado claro que los cretenses eran apodados malas bestias, glotones, perezosos. No es muy distinto a lo que el chilango se enfrenta el día de hoy, donde el chilango le encanta comer garnacha. Hay mucha pereza, porque incluso los mejores memes de ¿y tú qué haces? Pues en la mañana nada.
y en la tarde descanso, son un éxito en el mundo chilango. Incluso la perversión de los valores, la reverencia a Dios y a la autoridad se ha perdido. Con tan solo que te des una vuelta ahorita en Zona Rosa o aquí se me fue el nombre, en Paseo de la Reforma. No hay ningún tema con esto. Creo que todos estamos expuestos. Y Creta no era la excepción. Nosotros somos muy similares en esto, en el mundo, en la Ciudad de México. Y el punto aquí es que necesitamos, ya después de dos capítulos de mucho práctica, mucha teología práctica, necesitamos hacer y recordar las buenas obras. Ya tenemos una sana fe, ahora podemos entonces hacer sanas obras, no para encontrar la salvación, no para agradarle al Dios para que nos ame más o encontremos un valor, sino porque es una consecuencia de ser salvados. Tú y yo somos salvados por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. ¿Se imaginan? Entonces, los más santurrones serían los más amados por Dios. Entonces, ¿qué nos dejas a estos que somos más extrovertidos y que nos gusta? ¿No seríamos amados por Dios? El punto aquí es que Dios ama a aquel que se arrepiente. Por lo tanto, el asunto de la fe ha quedado esclarecido a lo largo de estos 2 capítulos, ¿cierto? Sin embargo, para Pablo no ha sido suficiente. Vamos a desmenuzar un poquito esto. Las primeras son 5 puntos que voy a estar desarrollando en todo este capítulo y son cortos, pero de verdad tienen mucho que enseñarnos. Primero, el cristianismo en la sociedad. Tristemente, muchos cristianos separan su vida de iglesia con su vida laboral, con su vida civil. Y entonces son unos en la iglesia, son unos en el trabajo y son otros cuando rinden honores a la bandera. O cuando van al SAT o cuando van a alguna otra organización gubernamental. El cristianismo en la sociedad nos tiene que abrir la mente, ampliar el conocimiento de que el cristianismo no se vive nada más aquí, como solo yo y mi familia y ya, sino tiene un involucramiento, o se involucra una vinculación con más círculos. Ya vimos que fuimos creados para amar a Dios, amar al prójimo y como sociedad, como ciudadanos mexicanos tenemos una responsabilidad. No con que nos pongamos ahora los 3 colores del lábaro patrio o ahora que viene el mundial que te pongas la playera de la verde, quiere decir que te convierte automáticamente en un ciudadano mexicano. Puedes parecer un ciudadano mexicano, así como yo me parezco de Canadá. Si me pongo una camisa cuadrada. Tristemente, todo eso se va perdiendo. Pero Pablo a Tito le está diciendo, el evangelio produce una ética cristiana. Debemos nosotros de interiorizar esto. Porque primeramente le está dando una instrucción, ¿sí? A los gobernantes, sujétense, obedezcan. Pastor, pero es que usted no conoce a los de la 4 y que en el Senado se arman de gritos. Yo los veo en las noticias, pero la Escritura nos arroja a nosotros un principio: hónralos. ¿Qué sería lo opuesto de honra? Deshónralos. ¿Y qué tenemos infestado en redes sociales y en Facebook? Chistes. Incluso los noticieros, ¿cómo deshonran a nuestra autoridad máxima en la República Mexicana? Ahora, bueno, de que se pongan de pechito y que diría el viejo adagio, ayúdate que yo te ayudaré. Bueno, pero el punto es que si tú eres cristiano, el mandato es honra, obedece. Ojo, esto ya lo platicamos y lo desplegamos, lo planteamos en predicaciones pasadas. Si el gobierno entonces te está llevando a pecar contra Dios, existe una ley primera antes en Hechos que te dice, primero obedece a Dios antes que los hombres. Si el gobierno nos está diciendo, peca, deja de congregarte, roba, mata, todo lo demás, es ahí en donde tú y yo tenemos la libertad frente a la Escritura de decir, no, eso no lo recibo. Pero mientras tanto,
Pues paguemos nuestros impuestos. Ay, no hable de eso, pastor. ¿De qué otra manera podemos honrar? Es que me van a cobrar el ICR y me van a cobrar entonces el IVA. Pues páguelo. Páguelo. El evangelio tiene que producir una ética cristiana. El cristiano puede lucir rasgos muy propios de Cristo en la sociedad porque hay claridad en su identidad. Lo que sucede hasta el día de hoy en Tito es que nos ha vertido verdades que han nutrido nuestra identidad, nuestros procesos cognitivos ahora están firmes en Jesucristo, entonces nuestras emociones pueden ser bien impactadas para que nuestra voluntad afirme nuestra identidad. Ese es el encadenamiento. La identidad en Cristo. Y entonces, ahora sí, para que impacte en la política. ¿Estoy diciendo inmiscuyámonos los cristianos en política? No, no estoy diciendo eso. ¿Es pecado inmiscuirnos en política? Tampoco estoy diciendo eso. Es más, al contrario, podemos ir investigando, ¿no? Pero la palabra de Dios sí dice, obedece y tiene una disposición para toda buena obra. Sencillo. Obedece. Sencillo. Estén sujetos a las autoridades y a los gobernantes y haz buenas obras. En la sociedad, en el versículo 2, está también involucrado el cristianismo. ¿Para qué? Adoptemos estos elementos éticos, morales, no injuriadores, no contenciosos, sino amables, considerados. El cristiano que tiene clara su identidad, entonces no va a estar calumniando, es decir, a acusar falsamente o con intención maliciosa a alguien, atacando el buen nombre y reputación de alguien. ¿Se dan cuenta? Alguien que es injuriador va a empezar a levantar calumnias a otro cuando son totalmente injustas. Eso no es ético, eso no es moral en la Escritura. Y nos hemos tenido que enfrentar como iglesia para tener que callar bocas cuando alguien ha tenido esa actitud de ser un injurioso. Mis hermanos, no tan solo yo estoy recibiendo como pastor esta instrucción, tú también. ¿Me vas siguiendo? Cuando tú escuches, porque es muy fácil distinguir cuando alguien está calumniando a otra persona. Si te está empezando a tirar basura en tus oídos y tú le puedes detener, oye, con lo que me estás diciendo, ¿qué puedo hacer yo por la otra persona? O sea, ¿qué parte juego yo ahí para bendecirla y edificarla? No, pues no, nomás te lo estoy contando como chismecito celestial. Entonces cállese la boca. Tus oídos no fueron creados para que sea un contenedor de basura y de chisme y de calumnia. El chisme son como deliciosos bocadillos para el que los escucha, pero es ahí en donde tú tienes que tener un dominio propio y decir basta. Este hermano o esta hermana es igual de valioso y es también tan apropiado de recibir el amor y la misericordia de Dios. Tu comentario no está sumando. Tu comentario no suma. Ahora, cuando un injuriador no te lo va a decir, déjame injuriarte en la cara. Un injuriador, un calumniador lo va a hacer underground, bajo las aguas, donde allá te va a agarrar y te va a empezar a susurrar mentiras frente a las personas, frente a tu iglesia, frente a los líderes. Ya ves, no sirven. Ya ves, estás solo. Ya ves, no te procuran. Ya ves, mejor deséchalos. No contenciosos. En una ocasión, en una consejería, eso se los he dicho, estaba preguntándole yo a esta joven pareja, ¿cuál es tu mayor pasión en la vida? Cuando el hombre me contestó, jugar videojuegos y comer. Muy sincero el muchacho. Le dije a la jovencita, ¿cuál es tu mayor pasión? Ya estaban casados. Y me dijo, pelear. Echar grilla con mi esposo. Y dije, nadie había sido tan sincero conmigo, pero pues sí, se ve. Tanto así llevó su pasión que terminó divorciándose. No contencioso, es decir, no hostil, no inclinado,
sino inclinado o dispuesto a procurar la paz. Amables, ser indulgente, misericordioso o tolerante de las leves desviaciones de rectitud moral o legal de otro. Ahora, esto no significa que le vamos a perdonar el pecado, porque sí, pero con la misma vara que mides, seremos medidos. Primero necesitamos quitar la viga que tenemos en nuestro ojo para poder trabajar en la paja que tiene nuestro hermano en su ojo. Considerados, es decir, gentiles, a actuar de una manera gentil, suave y ecuánime. Es el sentido bíblico que da el diccionario bíblico para poder interpretar estas cualidades de carácter de un ciudadano en la sociedad. Totalmente opuestas a un chilango promedio. ¿Te das cuenta? ¿Lo vas contrastando? Por eso es totalmente aplicable para nosotros el día de hoy. Un sometimiento, una honra a nuestras autoridades, tener este tipo de actitud para poder pasar al siguiente punto, la base del Evangelio. Y sí, otra vez, platiquemos de Jesucristo. Pastor, pero es que platicamos de Jesucristo y del Evangelio y este crucificado la semana pasada. Bendito sea Dios que tienes una iglesia que te predica el Evangelio sin diluirlo. Bendito sea Dios que a través de su palabra nos inspira una y otra vez porque necesitamos recordarlo. Este es el corazón del capítulo en los versículos 3 al 7, ya que Dios tiene muy claro lo que solíamos ser antes de Cristo y es importante recordar lo que ahora somos en Cristo. Ahorita que cantamos canciones de las viejitas pero bonitas, me llega el recuerdo de una canción muy bonita, muy popular de los 90s, 2000s, en donde se cantaba: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Qué sería de mí si no me hubieras perdonado? ¿Qué más sigue? Sería el del desierto. Bueno, el que tienen el talento son los de la alabanza. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Sería como un pájaro herido que muere en el desierto. Si no fuera por tu gracia, que está hermosa, nos conmueve hasta las entrañas. Sin embargo, en algunas ocasiones yo hacía ese ejercicio, ¿dónde hubiera estado yo si Cristo no me hubiera? Y me caché en muchas ocasiones en gloriarme en mi pasado. Y decir, no, es que sí, yo era un hijo de aquellas. Incluso cuando este tipo de teología simplista se lleva a otros contextos, por ejemplo, de la AA, se lleva a un extremo de recordar de dónde nos sacó de una manera grotesca. Y ahí tenemos a personas que rinden cuenta y abren su corazón súper bien, pero con detalles totalmente innecesarios. No sé si te ha tocado, pero hay un gran apego a ese tipo de rendición de cuentas donde dice, sí, yo sé de dónde Dios me sacó, es que era un mujeriego, un adúltero, un fornicario, un borracho, drogadicto y me acosté con tantas y con tantas, pum, paz, pum. Está bien, bro. ¿De qué me sirve saber a qué te supo, a qué olía y qué hiciste y cómo? ¿Eso va a traerle gloria a Dios? Al contrario, te estás glorificando tú en exaltar tu propio pecado. Y Dios no busca eso, no busca que seamos pecadocéntricos. Está bien que lo reconozcamos y admitamos, batallo con esto y con esto, punto. Pero Cristo nos ha salvado. Es ahí en donde se dedican varios versículos. Y esta es la condensación de este cúmulo de versículos. Lo que éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y de placeres. Todos nosotros. No hay nadie que se salve de esta descripción. ¿Quién no ha sido necio en su vida? ¿Quién no ha sido desobediente en su vida? ¿Quién no ha estado extraviado en algún punto de su vida? ¿Quién no ha sido esclavo de deleites y de placeres? Y es ahí en donde Cristo nos lleva, por inspiración del Espíritu Santo, a Pablo a decir, lo que Dios hizo es que manifestó su bondad y su amor hacia la humanidad. Su bondad y su amor es lo que nos transforma, lo que nos aviva, lo que le inyecta al cristiano un placer por vivir y agradar a Dios.
No sé si tú ya estás cansado cuando te dicen, no hagas, no digas, no veas, no escuches, no comas. Y dices, oye, si eso es el cristianismo, yo no quiero estar ahí esclavizado en puras legalidades. El punto es que lo que va a transformar nuestra vida es el amor de Dios derramado en tu corazón. Porque Dios nos creó, como lo vimos hace las semanas pasadas, por amor, para amar a Él, para amar a otros. Y la definición de amor la podemos encontrar muy bien en 1 Corintios capítulo 13. No es contencioso, no busca que las cosas se hagan a su manera, todo lo espera, todo lo cree, no guarda un registro de las ofensas recibidas. Así es, esposas. Así es, esposos. Así es, hijos. El amor de Dios es tan grande que no podemos hacerlo solos. ¿Y cómo lo hizo Dios? Pues conforme a su misericordia, lavando nuestros pecados. Me encantó escuchar algunos testimonios de la semana pasada que dijeron, pastores, que a mí me impactó muchísimo el nuevo pacto de la sangre de Cristo. Yo nunca había escuchado que la cena del Señor instituyera, o nunca lo había pensado así, para que en el nuevo pacto en Cristo mis pecados sean borrados por completo. Pastor, solo tengo una duda. Pero los pecados que hice hace 20 años, dije, borrados. ¿Y los de hace 10 años? Borrados. Pastor, ¿y los que hice ayer? Borrados. ¿Te parece increíble? Ese es nuestro Dios. Ese es tu Dios. Borró tus pecados y te hizo nueva criatura. Te lavó, porque estábamos todos podridos en el pecado. Te dio un nuevo nacimiento, eres una nueva criatura. Te dio al Espíritu Santo abundantemente. Te justificó para que delante de Dios tus obras quedaran a un lado y solamente la obra perfecta de Jesucristo cuente delante de Dios, y eres heredero de la vida eterna. Esto es la base del Evangelio. Si tú tienes el don de evangelismo y no sabes por dónde empezar, puedes consultar Tito capítulo 3, del 3 al 7, y poderle decir a alguien que esté contigo, que lo estés discipulando, vamos a estudiar esto. Aquí tienes un excelente recurso para evangelizar, para discipular a otro. ¿Vamos bien? Vamos un poquito más. Sana fe, sanas obras. Versículo 8, le voy a leer. Palabra fiel es esta. Cuando Pablo menciona este tipo de forma de escritural, quiere decir que lo que se dijo tiene una relevancia muy importante en el cristianismo y en nuestra teología. Por eso dice, palabra fiel es esta. No hay error en lo que se dijo. ¿Cuál es esto? La pregunta es, ¿qué es esto? Lo anterior. Esto es palabra fiel. ¿Sí? Entonces, palabra fiel. Y dice, versículo 8, y en cuanto a estas cosas, ¿qué cosas? Lo anterior, quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. El cristianismo saludable goza de un balance entre conocimiento y práctica. Sana fe, sanas obras, ya que la gracia que nos salvó es la misma que transforma nuestra manera de vivir. La palabra fiel dice, comunica entonces con firmeza el evangelio, porque tristemente hay muchos cristianos que son muy endebles en su teología. No saben cómo defenderse frente a las acusaciones de otros. No, es que entonces María sí es la madre de Dios. Y les empiezan a engatusar. No, sí, ¿verdad? No es que Jesús entonces era un simple maestro. Pero ¿por qué sucede esto? Porque hay poco compromiso con la palabra de Dios. Te venden una idea relevante, popular, que nutre tu naturaleza caída y vas a decir, no, sí tienes razón. Mejor ni lo cotejo con la Biblia. Pero si el Espíritu, si sientes como ese
No, es que no quiero decir movimiento, ese redarguir del Espíritu Santo, hazle caso. Ese no es el rumbo. Tienes que hablar con firmeza. Esto es pecado. Tienes que pedir perdón, no disculpas. Tienes que perdonar y no hacer con la cara como que nada pasó. La palabra es fiel, es clara. No la diluyamos, no la adulteremos. La siguiente generación necesita hombres y mujeres que puedan tener claridad en lo que Dios dice. ¿Qué les vas a contestar cuando te pregunten acerca del género? Ay, pues que ahí en la escuela te eduquen. ¿Qué les vas a contestar cuando te digan, es que el dinero, no voy a tener dinero porque es la raíz de todos los males? ¿Qué le vas a decir? Pues no trabajes, hijo. O lo opuesto. Papá, es que quiero ganar más dinero. Ah, está bien. Gana todo el dinero que quieras a costa de las personas. ¿Qué les vas a decir? ¿Cuáles son tus fundamentos? ¿Con qué firmeza? Incluso con qué autoridad moral. Si tú ni abres, ni prendes o estudias la Escritura. Cuando dice con firmeza es porque tú tienes la autoridad moral para decirle a alguien más, haz esto porque la Biblia dice, porque Dios bendice, porque Dios me ha llevado por ahí. Está ordenando nuestras vidas. Si no, va a aparecerte algún video en tu scroll infinito de Diego Rusaín o de cualquier otro teólogo o filósofo de la época y te va a embabucar y te va a vender entonces que te vayas al catolicismo o al ateísmo o en que seas tú tu propio Dios. Creyentes que procuren ocuparse en buenas obras. En la mañana que estábamos desayunando mi familia y yo, el rico desayuno que prepara mi esposa, estábamos en la mesa, solemos platicar, mi familia y yo, todos los 5 reunidos en la mesa, orar juntos, disfrutar del platillo, agradecerle al Señor. Y yo sabía que hoy me tocaba tocar la guitarra y cantar. Entonces a uno de mis hijos les dije, hijo, ¿tú me podrías ayudar a tocar este instrumento? El shaker. Y uno de ellos me dijo, no, porque me da miedo. ¿Por qué te da miedo, hijo? Porque probablemente alguien se vaya a burlar de mí. Eso me llenó de mucha compasión, porque le expliqué, Dios nos ha traído aquí, hijo, a lo largo de toda esta década, para poder trabajar para el reino de Dios, para poder invertir en la gente, para poder amar y reprender y corregir a los que tengan que ser corregidos, para que tu hijo y las nuevas generaciones puedan tener un espacio de crecimiento y de formación, no de burla, ni de abuso, ni mucho menos de desprecio. Hijo, han pasado 10 largos años en donde hemos tenido que echar fuera a burlones, escarnecedores. Y le dije, hoy puedes ir a la iglesia y saber que los adultos que están ahí te aman. ¿Ahora mentí? Hay una historia en el mundo en donde a este personaje le gusta mucho jugar, en una época muy remota le gusta jugar shogi, que es como el ajedrez en Japón. Y uno de sus maestros jugaba con él bastante. Y voy a rescatar simplemente esta gran lección. Shogi es el equivalente al ajedrez. Entonces hay piezas que son muy valiosas. Y le pregunta a su maestro, ¿qué pieza de este tablero crees que es la más importante? A lo que le contesta el alumno, obviamente el rey. Todos estamos de acuerdo que el rey es el más valiente. El más valioso. Y el maestro le dijo, ¿quién crees que en nuestra comunidad sea el rey? A lo que el alumno dijo, los gobernantes, los que están en autoridad. Ese es el rey, a quien debemos de proteger como comunidad. Y el maestro le dijo, no. ¿Cómo que no?
el rey en nuestra comunidad o a quien debemos proteger es a la siguiente generación. Son a los niños. Porque hay leyes que se están deformando con una apariencia piadosa para abusar de ellos. Hay leyes que se están construyendo para que la edad en la que un político se acueste con un menor de edad disminuya de 17 a 13 años. Creyentes que procuren ocuparse en buenas obras. Mis hermanos, uno de mis hijos tuvo miedo a hacer una buena obra en un contexto que está cuidado. ¿Te imaginas entonces el resto de nuestros hijos? ¿A qué clase de temor se enfrentan todos los días que les impide realizar buenas obras? ¿A la burla? ¿A que su validación es que siempre sean los buena onda? ¿A que prostituyan su ética? ¿A que abandonen su moral? Y en el peor de los casos, a que nieguen su fe. Palabra fiel es esta, comunica con firmeza que los creyentes procuren ocuparse de buenas obras. El Evangelio no solo nos rescata del pasado, mis hermanos, nos reordena para el presente. Debe estar reordenándonos nuestro presente en cada área. Financiera, espiritual, matrimonial, paternidad, laboral, en salud, en muchas cosas. Déjenme avanzar con esto. Recuerden mantener entonces el rumbo, porque van a haber obstáculos. Si tú sabes qué significa mantener el rumbo, recordar el rumbo, sabes muy bien que van a aparecer en una carretera o en varios anuncios que son preventivos, pero también necesitas estar muy al pendiente de los obstáculos que no tienes previstos. Y si has manejado por periférico en la noche, ahorita con todo esto de la reconstrucción, no hombre, tienes que echar volantazo para poder zafarte de ellos. Ahora, ¿cuáles son los volantazos en nuestra iglesia? Algunas discusiones teológicas son distracciones de las sanas palabras de Jesús. Recuerda que no todo debate es con fin de glorificar a Dios. En algunas ocasiones es solo para ganar. Perdonen, aquí es para ganar una conversación, y eso está motivado por el egoísmo. ¿Te has encontrado en ese tipo de conversaciones? La Biblia dice no, evítalas, para que no estés en esas conversaciones necias y te hagas necio como ellos. Evita, entonces prácticamente el evangelio es muy práctico, evita esas discusiones necias. Pastor, ¿pero qué significa en el griego evitar? Significa esto. Evita, dale la media vuelta y ve en otro rumbo. Ay, pero es que pastor, me van a decir que soy un grosero. Que diría mi madre, que digan misa, si se la saben. Pero que tú estés consciente de que no estás inmiscuido en ese tipo de conversaciones que lo único que hacen es drenarte espiritualmente para que te dejen avergonzado por tu fe, porque muchas de las veces, yo me acuerdo en preparatoria, a veces te agarran en grupitos para decirte, ay no, y te empiezan a cuestionar tu teología, pero no es para aprender, no es el espacio para debatir y no existe el interés, aunque tú les ofrezcas la respuesta correcta. Hay sus espacios, existen los lugares apropiados. Entonces evita discusiones necias. Y esas se van a presentar en nuestra congregación. Deja tú la universidad. Es totalmente esperable que te van a hablar en contra de Dios. Pero aquí no le está diciendo, recuerda esto cuando vayas a la universidad. Recuerda esto porque en la misma comunidad van a haber algunos que son unos necios. Van a armar controversias en genealogías y van a armar contiendas. Oye, ¿tú qué opinas de los nefilim, de los reptilianos, bro? Oye, ¿tú qué opinas ahora que volaron el Artemis 2 y que vieron que la Tierra es esférica y no plana?
Cuando alguien ha venido conmigo a decirme, oye, pero es que hay mucha evidencia de que la tierra es plana, bro, y que la vibra, y ya me empiezan a citar algunos versículos, y le digo, bro, con todo el amor, estoy muy ocupado atendiendo a mi esposa, amando a mis hijos, amando a los demás, como para meterme en discusiones tan necias. Y el chilango diría tan... No tiene caso. Por eso hay que aprender a identificarlo a partir de la verdad. Enfócate en lo esencial, ¿sí? Porque la iglesia debe saber en qué pelear y en qué no. Porque cuando peleamos por lo secundario, pues terminamos perdiendo lo primario. Hay algunas doctrinas que son de primer grado, otras que son de segundo o de tercero. Aprende a identificar cuáles son ese tipo de cosas. Y dices, bueno, nunca pensé decir esto. Pero mientras vas creciendo, ya no tienes el tiempo para meterte en ese tipo de discusiones. Ya no tienes las ganas tampoco para meterte en ese tipo de discusiones. Ya no tienes las energías como para decir, mejor hablemos de lo esencial. ¿A qué se resumió toda la ley? Cristo lo dijo, en amar a Dios y en amar al prójimo. ¿Amén a esto? Entonces, hay una advertencia. Si tú eres de esos rencillosos, arrechos, que les encanta la grilla, que les encanta echar pelea, aguas. Porque la Biblia tiene una advertencia aquí. Dice, al divisivo, a aquel que está provocando estas divisiones, ¿sí? Dice, evita al hombre que cause divisiones, y después de la primera y segunda amonestación, estoy leyendo el versículo 10, dice, recházalo. Dalo de baja. Expúlsalo de la congregación. Recházalo. Por eso para mí es importante nuevamente sacar el punto de quién es Horizonte Ciudad de México, quiénes forman parte, quiénes son miembros de esta comunidad. Porque se imagina, entonces voy a rechazar a alguien que nunca fue miembro. O si fue miembro y cae en este tipo de actitudes, seguramente nos va a doler muchísimo, muchísimo. Pero está la primera amonestación y la obediencia, ¿se acuerdan? Se tiene que cumplir rápido a la primera y con una buena actitud. Hay gracia en darle una segunda amonestación. ¿Me van siguiendo con eso? Pero si no escucha, entonces a tal, recházalo. Despídelo. No eres bienvenido, bro. No, pero di lo que quieras. Causaste división, causaste injurias, división en las familias. No eres bienvenido. No eres bienvenido. Y el cierre de la carta, versículos 12 y 15, Pablo está mencionando algunas personas que son importantes en su círculo. Hay comentarios, hay saludos para estas personas que Pablo atesora en su corazón. Todos son amados en la iglesia. Todos son valorados y dignos en nuestra congregación por causa de Cristo. Pero ¿no te ha pasado que algunos como que haces match? Como que Pablo tenía 2, 3 personas que les caía, que estaban con él. Por ejemplo, Artemas. Sin embargo, no conocemos nada de Artemas. No sabemos quién era, qué hizo, para dónde fue. No hay evidencia bíblica, por lo menos, de esto, ¿no? Pudiéramos indagar en otros libros extrabíblicos, pero no es el caso. Tenemos a Tíquico, que sí sabemos que fue compañero y mensajero de Pablo. Aquí están las citas bíblicas para que las puedas cotejar, no voy a ir para allá. Y la intención de nombrar a Artemas o a Tíquico era de que reemplazarían a Tito en Creta. Esto también es importante porque Tito no se estaba considerando como el pastor vitalicio de Creta. En algún punto, Dios me va a mover. Tito tenía esa actitud y Pablo lo sabía. En algún punto, y gracias a Dios, en este caso, no fue porque hubo una descalificación de Tito, sino fue para una proclamación del evangelio en otras partes.
y si Dios en nuestra iglesia nos llevara a mi esposa y a mí a otro lugar, ¿quién sucedería este púlpito? Uno de mis hijos me preguntó, oye, papá, ¿y tú qué número de pastor eres? Ah, pues yo soy el pastor número 3. Ah, y entonces hubo el pastor 1, el primer pastor, el segundo pastor. Sí, hijo, yo soy el tercer pastor. ¿Y ya sabes quién va a ser el cuarto pastor? Le dije, no. No sé. ¿Y saben qué fue lo que me conmovió? ¿Y si yo tomo tu lugar, papá? Le dije, hijo, no lo sé. Eso solo lo decide Dios. Pero no porque seas mi hijo vas a tomar mi lugar simplemente por eso. Tiene que ser un llamado del Señor. Gracias. ¿Por qué estoy llorando? Sí. No tenía planeado eso en mi bosquejo. Luego Pablo menciona a Zenas y a Apolos, que llevaron esta carta a Tito. Entonces hay mensajeros, hay un legado, por lo tanto hay un gran valor en la vida congregacional, hay un gran valor en la vida en comunidad. Y los nuestros aprendan, concluye Pablo, a hacer el bien al satisfacer las necesidades urgentes de otros. Sana fe, sanas obras. Fuimos salvados por gracia, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mi hermano, vamos a aterrizar esto. Hay un llamado a ser siervos de Dios para que los nuestros aprendan a hacer el bien y a satisfacer las necesidades urgentes de otros. Si Dios no te salvó por tus obras, entonces deja de vivir como si tu vida cristiana dependiera de ellas. Y si Dios tuvo misericordia de ti cuando eras esclavo del pecado, ¿cómo no vas a reflejar esa misma misericordia con otros? En la política, en la sociedad, en la iglesia misma, con los más cercanos. Y descarguémoslo así. A lo largo de estas, de 1 Timoteo y Tito, he dejado compartirles esta definición de ministerio de uno de mis comentaristas favoritos, Warren Wiersbe, en su libro Llamados a ser siervos de Dios. Y entonces, esta definición quiero que la medites un poco, porque quiero saber si esto tiene sentido para ti. A partir de todo lo que hemos platicado, checa esto. El ministerio o el servicio, las buenas obras, tienen lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medios de canales amorosos para la gloria de Dios. Dios no te salvó y no te dio su Espíritu Santo para que des mucho fruto y ese fruto se te pudra en tu vida solamente. Dios da fruto para compartir. El ministerio tiene su lugar cuando los recursos divinos satisfacen las necesidades humanas por medios de canales amorosos, no para tu gloria, sino para gloria de Dios. ¿Esta definición tiene sentido para ti? ¿Con lo que hemos platicado? Y ahora, aquí está lo más difícil. ¿Qué buena obra te está llamando Dios a ocuparte? Porque ojo, habemos muchos ocupados aquí. Seguramente si te pregunto, oye, ¿podemos comer esta semana? Híjole, pastor, es que estoy muy ocupado. Está bien, te entiendo. Pero hay una mala ocupación en el orden de Dios y hay una buena ocupación. Y la palabra de Dios, lo que vimos aquí en Tito, capítulo 3, es ocúpate en buenas obras. Ocúpate en buenas obras. La pregunta es, ¿a qué buena obra te está llamando Dios a ocuparte esta semana? ¿Oramos? Le voy a pedir a los chicos de alabanza que pasen, por favor. Vamos a cantar una última canción. Y mientras esto sucede, vamos a
ponernos a cuentas con el Señor y decir, Señor, he estado ocupándome en 1000 cosas, pero no ha sido en lo que realmente vale la pena, Señor. O lo que he hecho ha sido de forma egoísta. Padre, regrésame al gozo de la salvación para que podamos entregarte a ti lo mejor de nuestras vidas. Solo a ti, Señor, sea toda la gloria.